Compañeros, muy buenas noches. Vamos a darnos un par de minuticos a ver si de pronto ingresan otros compañeros. Veo realmente poca asistencia hasta el momento, 8 participantes, 9 conmigo. Entonces, regálenme un par de minutos a ver si de pronto esperamos un ratico e ingresan más. En este momento son las 8:01, entonces vamos a darnos un par de minuticos. Muchas gracias. Bueno, compañeros, de nuevo, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro encuentro tutorial del curso de estadística. Son las 8:03. Yo creo que por respeto pues a los estudiantes y compañeros que hay en este momento aquí en la videoconferencia, a su tiempo y a su cumplimiento, pues vamos a iniciar en este momento ya nuestro encuentro del día de hoy. El curso sigue avanzando. Bueno, yo les envié en días pasados, creo que ayer precisamente,
La planilla con las notas acumuladas hasta el momento, ese primer 30% de nuestro curso. Bueno, mucho que decir. A ver, yo qué puedo, qué observaciones hago al respecto de las notas. Hubo buenas notas, no voy a decir que no. Hubo compañeros y compañeras que hicieron unos trabajos de muy buena calidad. Lamentablemente, pues no fue, digamos, el factor, digamos, general o predominante. Lamentablemente, de pronto hubo algunos trabajos pues que no cumplían realmente con las características que se solicitaban. En términos de qué, de muchos factores, me comentaba por ahí una compañera que estaba preocupada porque el rendimiento que había tenido en el primer 30% pues no era el que ella misma esperaba. ¿Yo qué les puedo decir, muchachos? Vean, yo les puedo decir lo siguiente. Ustedes ya van en un segundo semestre del programa de gestión ambiental, de tecnología en gestión ambiental, metodología virtual. Ya ustedes van conociendo las dinámicas de trabajo de esta metodología. Yo creo que muchos de ustedes en este momento ya se dieron cuenta que la metodología de trabajo virtual es incluso más difícil y más exigente que una metodología presencial. Obviamente en la metodología presencial no solamente tenemos o contamos con el apoyo inmediato de los docentes en los espacios de clase, sino de los compañeros que los tenemos ahí, con los cuales podemos hacer los trabajos y apoyarnos, resolver dudas, inquietudes. En cambio, en la metodología virtual puede suceder que nos sintamos un poquito más aislados, más solos, porque precisamente el proceso de metodología virtual se fundamenta en la autonomía, en la disciplina y en la capacidad de trabajo de cada uno de los estudiantes. Yo pude interpretar algunos elementos que creo me parece importante resaltar aquí, y es primero la necesidad absoluta de que ustedes asistan a los encuentros sincrónicos. Yo sé que muchos me van a decir, profe, listo, es que no podemos, no asistimos, no es porque no queramos, sino porque no podemos, estamos trabajando. Obvio, yo no tengo objeción frente a eso, pero sí al menos tomarse en el trabajo de ver el video de la videoconferencia o del encuentro tutorial posteriormente, porque yo encontraba errores que yo decía, pero yo no entiendo si es que esta personita jamás tuvo acceso a la información que explicamos en la clase, o no vio el video, o ni siquiera vio los materiales que se publican en el aula. O sea, me inquietaba bastante eso, porque está bien que cometamos ciertos errores en la interpretación, eso es absolutamente normal, obvio, pero cuando ya estructuralmente denota una ausencia absoluta de aprehensión conceptual, de abordaje de teórico, de desarrollo de los procedimientos que en la tutoría se les recomendaba. Un ejemplo concreto, las tablas de distribuciones de frecuencia se hacen en un paso usando las tablas dinámicas de Excel. Ese video está en el aula virtual, esa metodología y ese proceso está explicado en el aula virtual. Lo expliqué yo en la clase y muchos en el trabajo o lo hacían de una forma diferente, lo cual si lo hace bien no hay problema, pero el problema era cuando se metían o abordaban el problema desde un punto de vista diferente o un proceso diferente al que yo les recomendaba y lo hacían mal. Entonces, eso me preocupa a mí, pero me preocupa más que la nota que ustedes hayan obtenido en este primer 30%, el cual estoy seguro que con mucho juicio y mucho trabajo van a lograr recuperar esa nota para que el 100% de los estudiantes apruebe estadística. Pero sí me preocupa es un poco más allá de la materia. Me preocupa es desde el punto de vista de su formación como tecnólogos en gestión ambiental, como tecnólogos que van a salir a competir con otros programas profesionales, independientemente de la modalidad o de la metodología. En las empresas no les van a decir a ustedes, ay, bueno, es que qué pesar, sí, no te preocupes. Como tú vienes de una metodología virtual, entonces te vamos a evaluar laboralmente distinto. No, señores, en el mundo laboral, las empresas y el sector productivo les va a exigir a ustedes
tanto o más que a cualquier otra persona que venga de una metodología presencial o u otro programa tecnológico o profesional en el campo del manejo y la gestión ambiental. Entonces, ¿yo qué les sugiero, muchachos? Yo les sugiero que siempre aborden primero conceptualmente los temas. Estos temas están desarrollados en el aula, hay buen material, hay buenos documentos, hay buenos videos, hay tutoriales. Tómense, gástense el trabajo de desarrollar esas temáticas, porque créanme que si no es así, muy probablemente, por un lado, no alcancemos a ganar esta materia, pero por otro y más grave aún, es que ustedes no desarrollarían las competencias a las cuales están llamados como futuros tecnólogos en gestión ambiental. Yo conozco y tengo estudiantes que los he tenido en semestres pasados, en matemáticas o en estadística, que actualmente ya están en la etapa de práctica profesional, que ustedes saben que esa práctica se realiza en el sexto semestre, y ahí es donde realmente ustedes como egresados casi del programa empiezan a medirse, a ver qué tanto conocimiento tienen, qué tantas competencias desarrollaron, qué tanto saben frente al tema y la disciplina específica de la gestión ambiental, que obviamente, querámoslo o no, se van a ver apoyadas por otras ciencias como la matemática, como la estadística particularmente, porque particularmente van a encontrarse con escenarios donde literalmente tienen que volver a repasar las tablas de distribuciones de frecuencia, las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, algunos elementos probabilísticos, porque a ustedes les toca hacer informes o gestionar sistemas integrados de gestión ambiental, valga ahí la redundancia, pero desde un punto de vista técnico, científico y riguroso. Entonces, mi recomendación, muchachos, es, yo pienso que algunos compañeros todavía les tienen algún tipo de dificultad en entender cuál es la dinámica, compañeros, de una metodología virtual. La dinámica no es aventurarnos y lanzarnos a hacer un examen o presentar un trabajo simplemente por cumplir. Eso no es, muchachos. Créanme que con todo el cariño y el respeto que como estudiantes se merecen de mi parte, les tengo que hablar con la verdad. Ese no es el camino. Y así como vi algunos muy buenos trabajos, yo creo que cada uno de ustedes también sabe quiénes realmente no cumplieron ni con el mínimo estándar de calidad del trabajo como tal. Y eso se vio reflejado obviamente en la nota. Yo me quedaba preocupado, por ejemplo, en este primer quiz de la unidad 1, donde les indagaban acerca creo que era el problema de las que estudiaba precisamente los precios de los servicios de mensajería o de las empresas de mensajería de una ciudad, y le preguntaban sobre el tipo de variable y eso teníamos claro. Entonces ahí yo me quedé un poco preocupado y les recomiendo que independientemente de que esa unidad ya haya finalizado, deben retomar los conceptos y deben tener claridad absoluta en lo que es una variable de estudio, una variable estadística de estudio, cuál es la variable, qué es lo que yo estoy analizando, porque ese título, les decía también en los gráficos, cuando decíamos rotule bien los gráficos, tanto el diagrama de barras como el diagrama circular, pues el rótulo o el título de ese diagrama de barras va a ser precisamente la variable estadística o la variable de estudio. Es decir, si usted está estudiando la masa corporal de un grupo de compañeros, pues ese es el título de su diagrama circular o diagrama de barras, porque siempre el diagrama de barras debe ser eso, debe ser una herramienta visual para interpretar unos datos. Y muchos de pronto no, simplemente adjuntaban un diagrama sin ningún tipo de análisis, sin ningún tipo de rotulación, sin haber hecho previamente un recorrido por lo que significan los datos, porque es que la estadística, muchachos, créanme que no es coger y elaborar una tabla de frecuencia, eso es lo de menos. Les cuento también me imagino que muchos de ustedes los conocen, ya hay muchos software que se encargan de hacer eso, de presentar, usted les mete los datos y el software le saca todo, las tablas de distribución, las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, pero lo único que nunca te va a sacar un software es el análisis de los datos como tal. Ahí es donde ustedes tienen que, digamos, dar la pelea siempre, porque los datos no se analizan y los software no analizan los resultados. Ustedes son los que tienen que hacer ese análisis.
vi muchas fallas cuando les preguntaban a partir de la base de datos del problema de las edades. Bueno, ¿cuántas personas tienen más de tanta edad? O a lo sumo, o por lo menos. Esas son interpretaciones que debemos tener claras en términos de lo que significa a lo sumo o lo que significa por lo menos. Si yo le digo, bueno, por lo menos tráigame tanta plata diariamente. ¿Qué le estoy diciendo? Que como mínimo me traiga 100.000 pesos diarios en caso de que yo sea su jefe y usted esté haciendo labor comercial. Si su jefe le dice, vea, por lo menos tráigame 100.000 pesos al día, ¿qué le está diciendo? Por lo menos es mínimo 100.000 pesos al día, pero de ahí en adelante lo que usted pueda. O a lo sumo, ¿qué quiere decir a lo sumo? A lo sumo es como máximo tráigame tanta plata, o salgan al frente los que a lo sumo tengan 35 años, o sea que solo el techo de los que van a salir adelante son aquellos que tengan 35 o menos, es decir, los que estén por fuera de 35 ya no podrán salir al frente. Bueno, pero era una cuestión de interpretación. Sin embargo, esto no es, digamos, lo fundamental aquí. Aquí lo fundamental es que mi reflexión, compañeros, es que ustedes puedan retomar un poquito lo que estamos haciendo y con el cariño más grande se los digo. Ustedes deben dedicar tiempo al desarrollo de las asignaturas. Yo no sé si a ustedes en la inducción, en algún momento en el Colmayor les dijeron que las materias en los programas de formación de educación superior en Colombia están, digamos, categorizados por créditos académicos. Hay materias que tienen un crédito, hay materias que tienen 2 créditos, hay materias que tienen 3 créditos como esta. Y vale la pena recalcar que un crédito en Colombia es una medida de la cantidad de horas que debe trabajar un estudiante en una materia. Y en Colombia el crédito equivale a 48 horas. Es decir, que si una materia tiene 3 créditos, ya pues 3, como en el caso de estadística, multiplique 48 por 3 y eso le da 144. Es decir, que durante las semanas de desarrollo de estadística, usted solo a estadística le deberá dedicar como mínimo 144 horas de estudio. Y usted dice, hijo de madre, pero es que ¿cuántas semanas nos dura el curso? Creo que el curso desde el 10 de agosto hasta el 16 de octubre, podemos estar hablando más o menos mal contadas unas 11, 12 semanas. Dividan, vamos a hacer la división. Si en este caso, si fueran 144 horas divididas, vamos a ponerle unas 12 semanas. Nos está dando 12 horas semanales de estudio. 12, oiga, solo para estadística. Ahora, si usted tiene otras materias que gestión ambiental, que meteorología, que yo no sé qué geográfico, todas las materias, digamos, específicas de su programa profesional que también tendrán entre 2, 3 créditos, pues vaya multiplicando y vaya sumando, compañeros. Vayan visualizando esto, porque eso es lo que ustedes se van a enfrentar. La idea es que ustedes voluntariamente accedieron a este programa. Maravilloso, qué rico, los felicité desde el año pasado, desde el semestre pasado que estábamos algunos conmigo en matemáticas por haber tomado esa decisión. Pero esas decisiones que tomamos, compañeros, en la vida son decisiones que nos hacen dar cambios. Y muchas veces esos cambios nos cuestan, no solamente plata, nos cuestan tiempo, nos cuestan esfuerzo, nos cuestan dedicación, disciplina, trabajo, pero en la vida no nos regalan nada, compañeros. Y en este sentido, yo los ahínco, los motivo a que dediquen tiempo a la preparación de las actividades, al estudio. Ahora, yo entiendo que hay diferentes habilidades en los seres humanos. Por ejemplo, hay muchos de ustedes que me dicen, no sé cuál sea el caso, no creo, pero realmente a mí me cuesta la estadística. Y yo digo, listo, es que quien dijo que todos tenemos que ser buenos para todo. Yo nunca pude aprender a tocar algún instrumento musical, jamás. Me declaré impedido, intenté, pero nunca, no pude. Ahora, en este momento ustedes, muchachos, si ustedes ven ciertas debilidades frente a algunas materias, únanse, para eso ustedes pueden conformar equipos de trabajo colaborativo, apóyense, escríbanle al docente, pregúntenle. Eso sí, no esperen a que ustedes estén en el momento del examen, como me pasó con una compañera que en el momento del examen me escribió, profe, es que mire, esta pregunta no la entiendo. Pues no es el momento de hacer la pregunta, ¿cierto?
Es más, no le puedo ayudar en ese momento porque está presentando el examen, pero sí con anterioridad, si me preguntan o si consideran hacer una sesión extra, lo podemos hacer, no hay ningún problema. Acordamos un horario y miramos si es que de pronto necesitamos otra asesoría y la hacemos, pero la idea, muchachos, es que ustedes, de verdad, vamos a darle un poquito más duro. Para fortuna de ustedes, este curso de estadística, digamos, es muy sencillo. Yo siempre, y les confieso, le he manifestado a la coordinadora, a Kelly, y a los compañeros y al docente también, conjuntamente con, creo que se llama Ismael, creo que es el otro compañero que da también estadística, totalmente de acuerdo, de los dos hemos dicho, el alcance realmente del curso de estadística para ustedes es bastante básico, demasiado básico. Lamentablemente nosotros, los docentes, no podemos hacer cambios a las estructuras curriculares, pero es bastante básico, a tal punto que ustedes, cuando estuviéramos hablando de las tablas de distribución de frecuencia, como mínimo teníamos que estar hablando de datos agrupados. Lamentablemente esto no se ve en esta asignatura, y muy seguramente cuando pasemos a las medidas de dispersión y medidas de tendencia central, pues el nivel de profundidad no va a ser el mismo que se tiene, digamos, o que se requiere para el desarrollo de las competencias estadísticas, ¿cierto? Pero más allá de eso, muchachos, a motivarlos pilas, estamos muy a tiempo. Este curso apenas lleva el 30%, o sea, tenemos el 70% por delante. Esta segunda unidad, los que ya de pronto tuvieron la oportunidad de, al menos de dar una breve visualización, vieron que los contenidos son muy poquitos, son bastante escasos los contenidos, y las evaluaciones pues también son muy pequeñas. Hay 2 evaluacioncitas, 2 cuestionarios, uno conceptual y otro ya a nivel de ejercicios, que de pronto es lo que quiero que miremos hoy en clase. No sé si ustedes tengan algo que decir. Yo, qué pena que usted diga, este profesor tan regañón, pero de verdad, no puedo dejar pasar la oportunidad de manifestarles eso, de que esto requiere un poquito más de trabajo, compañeros. Yo sé que muchos de ustedes se esforzaron, los felicito, sacaron muy buenas notas, pero hubo otras personitas que de pronto no fue así, por muchas razones. Yo puedo entender, son innumerables de realidades que no voy a mencionar, yo sé, pero esto sí hay que darle un poquito un vuelco y una redirección, un redireccionamiento, como llaman, para que puedan sacar adelante el curso. Y no solamente el curso, sino el programa, y llegar a una empresa y competir con calidad. Porque ustedes, ¿qué van a hacer cuando lleguen entonces a una empresa a hacer su práctica? Y lo primero que les digan es: haga este análisis de los datos de las mediciones de las estaciones meteorológicas. Y usted diga: ¿análisis? ¿Eso qué? ¿Cómo se hace? Así, haga un análisis estadístico. Y usted, a ver, ¿usted qué va a decir? Ay, qué pena, es que yo soy mala para la estadística o malo para... Entonces yo no entendí eso en la clase. Ahí mismo lo echan. Entonces, pilas, muchachos, con mucha fortaleza, con mucho ahínco, con mucha motivación. Ya que están aquí, hagamos las cosas bien. Qué rico que estén aquí, pero hagamos las cosas bien. Aprovechemos estos espacios de formación y verá que yo sé que vamos a tener buenos resultados. Bueno, Nicole me escribió algo. A ver, voy a leerlo, Nicole. Discúlpeme, yo sé que el chat es público. Sí, profe, muchas gracias por sus palabras. Profe, yo te puedo hacer una consulta. Ya que sabes de qué va a tratar, puedes orientarnos sobre la evaluación de la unidad 2, primera parte. Claro, eso es lo que vamos a ver hoy, Nicole, tranquila, eso es lo que vamos a desarrollar aquí. Para eso estamos aquí. Lo que pasa es que la cantaleta, antes de todo, yo pienso que era necesaria. Mi mamá siempre nos decía, no me dice, porque mi mamá, gracias a Dios, aún vive, que gracias a la cantaleta de ella, soy lo que soy. Yo totalmente, siempre lo acepto. Mi mamá, gracias a esas orientaciones de todos los días, y lo que llamamos vulgarmente la cantaleta, es que, pues, gracias a Dios estoy donde estoy, y eso se lo debo a ella fundamentalmente. Entonces, ustedes también, muchachos, ánimo, pues, no me desanimen, ánimo, pero animarse no es esperar que las cosas nos caigan del cielo, así como el maná en la Biblia. No, hay que lucharla, hay que sudarla, hay que dormir menos horas, porque entonces tenemos que quedarnos trasnochando estudiando la teoría, o hay que levantarnos mucho más temprano para que antes de ir al trabajo, los que trabajen, entonces lean los conceptos y puedan acceder después a las evaluaciones, o ver los videos, o hacer los ejercicios, en fin, tantas vainas que tenemos que hacer. Entonces, en ese sentido, pilas, pues, compañeritos. Listo. Bueno, qué pena, ya hay 10 personas. Yo creo que por aquí están pensando ustedes: este profe, qué pereza, no vamos a volver a entrar. Vamos a saludar a algunos compañeros. Por aquí, permítame, yo veo quiénes están de participantes hoy.
A ver si alcanzo, no sé, no me deja visualizarlos todos, pero bueno. Está por aquí Ana, me aparece como sin apellido. Hola Ana, ¿cómo estás? Carolina Arboleda, Carolina Rollave, Johan, o Johan, no sé, me disculpas cómo se pronuncia. Lady García, Madeleine también está por aquí, Mariana Cañaveral, Nicole, por supuesto, que hemos tenido una comunicación muy fluida, Susana Devia, bueno, esas son las personas que veo aquí. Empezando por eso, compañeros, mire, el grupo son 22 personas, un grupo pequeñito, pero de las 22, afortunados ustedes, 9, porque hay 10 conmigo, que están en esta videoconferencia. Entonces, a eso me refiero yo, a que, hombre, si yo no puedo estar desde mi casa porque estoy en el transporte, apenas salgo del trabajo, pues conéctese desde el celular, eso también es una opción. Ustedes saben que se pueden conectar, descargan la app de Zoom y se conectan desde el celular. Pero bueno, muchachos, vamos a mirar entonces hoy, precisamente, compañera Nicole, que me decía que les explique precisamente para eso estamos hoy aquí. Vamos a hablar un poquito sobre las medidas de tendencia central. Recuerden que en este contexto de la estadística hemos dicho que esa estadística era la rama o esa ciencia que se encargaba de recoger o definir elementos de recolección de datos o de información, delimitar posiblemente una muestra de la población, aunque nosotros no hemos visto ni siquiera esas técnicas de muestreo y no las vamos a ver en este curso, pero recogía información a partir de una variable estadística que era lo que nosotros estamos interesados en estudiar, y las organizaba esos datos para poder mostrar cierto nivel de información y poder tomar decisiones con eso. En la unidad pasada aprendimos a empezar como con una organización previa de los datos, lo que denominamos la tabla de distribución de frecuencias, algunas gráficas que nos empezaban a permitir hacer ese análisis y sacar como la información que nos tienen esos datos por allá escondiditos, porque los datos por sí solos pues son solo eso, son un dato, pero para sacar información de ese dato, ahí sí viene el rigor y la experticia del analista que hace ese análisis, valga el pleonasmo, hace ese análisis y puede tomar decisiones con base en esa información. De cualquier tipo de dato, ambiental, médico, psicológico, académico, económico, bueno, en fin, todo lo que mencionamos pues en nuestras clases pasadas. Sin embargo, hay unos tipos de medidas que pretenden, digámoslo así, resumir toda esa información que tenemos en esos datos, en esa recolección de información, pero resumirla en un solo valor. Esas medidas se denominan o se conocen como las medidas de tendencia central. Listo, chicos, yo no les pregunté, ustedes están viendo la pantalla, ¿cierto? Nicole, tú me confirmas, o Madeleine, cualquiera de ustedes. Se está viendo, profe. Ah, bueno, listo, porque es que hay veces, les contaba yo que empiezo a hablar y hablar y hablar y resulta que, profe, no estás proyectando. Entonces, como les decía, esas medidas de tendencia central son aquellas medidas que pretenden resumir en un solo dato, en un solo valor, un conjunto de valores provenientes ya sea de una muestra o de una población, si estamos hablando de un censo, ¿cierto? Hay muchas medidas de tendencia central, bastantes. En este curso solamente se estudian 3, digamos las más usadas frecuentemente, que son la media o el promedio, también podemos llamar media o promedio, la mediana y la moda, ¿cierto? Ahora, usted me dirá, bueno, profe, ¿cómo así que medidas de tendencia central? Entonces miren que como el nombre lo dice, compañeros, esa tendencia central, esas medidas me pretenden entonces encontrar un valor que me permita interpretar hacia dónde tienden los datos. ¿Sí me entienden? ¿Hacia dónde está tendiendo esos datos? Incluso algunos estadísticos, dicen que precisamente las medidas los datos siempre tienen ciertos comportamientos o tienden hacia el centro como tal cuando hablamos de distribuciones, por ejemplo, normales, que por lo general la mayor
la mayor cantidad de variables en la vida se comportan así, normalmente, tienen una distribución normal, es decir, que se agrupan como hacia la mitad de los datos. Hay un experimento muy interesante, ojalá hubiéramos podido hacerlo, que lo hacíamos cuando estábamos todavía con posibilidad de hacer algunos encuentros presenciales, y es que con las canicas, las bolitas de vidrio, no sé si ustedes alguna vez jugaron con ellas o las conocen, las bolitas de vidrio, uno puede enmarcar o coger un marco de madera en el piso grande, póngale unos 2 metros por 1,50 y tire al azar esas bolitas y verá que ellas empiezan a chocarse en las unas con las otras, pero al final la mayoría de esas bolitas, milagrosamente, y hablemos pues de que el piso esté totalmente nivelado, que no hay elementos distractores como viento o cosas que hagan que las bolitas se muevan, sino que supongamos condiciones perfectas, un piso totalmente plano, alineado, sin fisuras, sin irregularidades, y usted tiene esas canicas bastantes y verá que al final la mayoría de ellas, como vemos aquí la gráfica, en esta gráfica que estoy mostrando con el mouse, la mayoría se van a quedar por aquí, en esta parte central, alrededor de esos valores de tendencia central. Y eso pasa siempre, siempre que las distribuciones sean normales, así se llaman, distribuciones normales, que también es un tema que no lo tocamos aquí, que son los tipos de distribuciones de probabilidad. En este caso hablamos de la normal, habrán otras que se llaman binomiales, de Poisson, en fin, esa ya no hace parte de nuestro objeto de estudio. ¿Pero eso por qué pasa? Pues porque la naturaleza es así. Pasa, digamos que no hay una explicación científica, lógica, que permita decidir por qué suceden esas cosas, pero cuando se habla precisamente de esas distribuciones, pues pasa esa situación tan simpática. Pero bueno, eso hace parte de otro cuento muy distinto al que nosotros hemos venido a estudiar hoy. Como les decía, nosotros vamos a estudiar esas 3 medidas de tendencia central, la media, la mediana y la muda. Vamos a aprender a encontrar esa media, esa mediana, una moda en un conjunto de datos que, como les digo, pueda provenir de una muestra. Vamos a encontrarlo de 2 formas, digamos desde la forma manual que se haría con un lápiz y una hoja de papel escribiendo, cosa que obviamente no es que esté mal, pero no aplica, porque cuando los datos, la muestra se va tornando tan grande que podemos tener 300, 400 datos de una muestra, pues obviamente hacer o calcular una media, una mediana y una moda de forma manual, pues no tendría sentido, y para eso ahí entran a jugar los diferentes software que yo les decía de análisis de datos, pero en este caso sí hemos venido trabajando pues con el Excel, que es una hoja de cálculo que, entre otras tantas particularidades, tiene pues una aplicación fuerte a la estadística. Listo, entonces vamos a hablar primero de la media. ¿Qué será la media o el promedio? Entonces, estadísticamente, chicos, el promedio, la media aritmética, porque existen 2 tipos de medias o 2 tipos de promedios. El promedio simple o aritmético y el promedio ponderado, que ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre el promedio simple y el promedio ponderado, que son 2 cosas distintas. ¿Listo? Entonces, en este caso, la media o promedio aritmético de un conjunto finito de datos, no podemos hablar de una media de un conjunto infinito, ¿cierto? Eso sería algo que no se puede hablar. Simplemente es aquel valor que característico de esos datos. Es decir, de alguna manera, como lo plantea por aquí en este cuadro negro, el profesor Julio César Ángel, que era el jefe de departamento de Ciencias Básicas de AFIT, Escuela de Administración, Finanzas y Tecnología de aquí de Medellín, él decía que la media o el promedio trata de dar un valor típico o representativo que identifique a los datos que provienen, ya sea de una muestra o de una población. ¿Cómo así que un valor típico? Cuando nosotros nos preguntan, muchachos, ¿cuál es el plato típico de nosotros los paisas? Ay, pues obviamente de las frijoles, el arrocito, chicharrón, chorizo, carne molida, morcilla, huevito, aguacate, taja de plátano. Ese es el plato típico. ¿Y por qué es típico? Porque nos representa. Ese plato típico nos representa, nos identifica a nosotros los paisas.
obviamente en la costa, pues el plato típico de la costa pues era otro, ya sea el pescado, el sancocho de pescado. En Cundinamarca o en Bogotá el plato típico puede ser a ver, ¿cómo es que se llama este plato? ¿Quién me ayuda? La changua, allá desayunan con changua por la mañana, que es un caldo de leche con huevos, cilantro. Bueno, a algunos no les gusta, a mí particularmente sí, aunque es fuertecito. Pero hay otro, el ajiaco, casi no me acuerdo. El ajiaco es el plato típico de los bogotanos. En Cali es el sancocho de gallina. Bueno, en fin, cada región tiene un plato típico que lo representa, que los identifica. Lo mismo pasa con unos datos que vienen de una población o de una muestra. Hay un valor que es el que los representa, es representativo, los identifica. Para eso, para que me entiendan eso, vamos a partir de un ejemplo bien sencillo. Aquí está, en este caso hay 11 personitas, ¿sí? Persona 1, persona 2, 3, 4, 5, persona 11. O sea que en este caso el N es 11. Hay una muestra de 11 personas, ¿cierto? Y a cada una de esas personas se le preguntó por su edad. Es decir, que en este caso, ¿cuál es? Vamos a repasar aquí también cosas de la unidad pasada. Si estamos haciendo, no sé, el estudio de las edades de los estudiantes de TGA, metodología virtual del Colmayor, en el 2022, ¿cuál es la población? Entonces usted mira, profe, la población son todos los estudiantes de la tecnología en gestión ambiental matriculados del Colegio Mayor, matriculados en el semestre 2022. Esa sería toda la población. ¿Cuántos pueden haber? No tengo ni idea, deben ser muchos. Supongamos que, no sé, a ver, ¿cuántos podemos decir que pueden haber? No sé, pongamos unos 800, 900 estudiantes en total que estudian tecnología en gestión ambiental en el Colegio Mayor durante el semestre 2022. Imagínense qué gentío. Y queremos hacer un estudio sobre, no sé, sobre, estos son las edades, más o menos cuáles son las edades de los estudiantes. Entonces usted me dirá, listo, profe, entonces vamos a preguntarle a cada uno de esos estudiantes. Y le digo, no, muy difícil, ¿cierto? Es que son muchos. Más bien seleccionemos una muestra. Ah, listo, entonces aquí está la muestra. Supongamos que en este caso la muestra está conformada por 11 de esos estudiantes que estudian, repito, tecnología en gestión ambiental en el Colmayor durante el semestre 2022. ¿Listo? ¿Qué características debe tener esta muestra? Que es representativa y es aleatoria, ya lo hablábamos anteriormente. Lamentablemente nosotros no vimos cuáles eran esas técnicas de muestreo. Pero bueno, aquí está, digamos, ya la población. Ya voy a hacer preguntas, hoy voy a hacer preguntas a los que están aquí conmigo para que no se me vayan a asustar. ¿Listo? Ojo pues, vamos a coger a alguien, vamos a coger a Carolina Arboleda. Hola Carolina, activas tu micrófono por favor. Hola, profe. ¿Cómo estás, Carito? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, ¿y a usted? Bien, gracias. Cuéntame en qué parte del mundo estás, Caro. En Santo Domingo. Santo Domingo. Ah, por allá hace frío, ¿cierto? Estás bien arriba. Bueno, Caro, contame una cosa. O repetime más bien. ¿Cuál es la población de estudio en este ejemplo que les estoy poniendo? Los estudiantes de TGA del Colmayor matriculados en el 2022. O sea, exacto. Muy bien. O sea, ¿qué nos permite saber qué elementos? No me cierres el micrófono que te vas a seguir preguntando, Caro. Nos permite saber qué elementos no hacen parte de la población. Entonces usted me dirá, ah, pues muy fácil, un estudiante que estudie, ¿qué carreras hay allá? No sé, administración turística y hotelera, creo que yo no me acuerdo, que estudie esa carrera, ¿hace parte de nuestra población? No, no, porque no es un estudiante de TGA virtual, estudia otra cosa en el Colmayor, entonces no hace parte de nuestra población. Muy bien, Caro, segunda pregunta. Dime cuál es la muestra. Los 11 estudiantes. Exactamente, los 11 estudiantes que hay aquí. ¿Cómo los escogimos para que esa muestra sea válida? ¿Cómo tienen que haber sido escogidos esos 11 integrantes de la muestra? ¿Cómo? Aleatoriamente. Aleatoriamente, exacto, muy bien. Si tuvieron que haber sido elegidos aleatoriamente para que esa muestra sea representativa. Perfecto. Y última pregunta, Caro. ¿Cuál es la variable estadística de estudio? Las edades.
¿las edades de quién? Es que no me diga las edades, las edades de quién. Las edades de los estudiantes de la tecnología virtual en gestión ambiental del colegio mayor matriculados en el 2022. Exacto, esa es la respuesta correcta, porque usted me dice las edades, pero ¿de qué me está hablando ahí? ¿Cierto? Usted y yo lo sabemos, pero si llega una persona de afuera y edades, ¿qué será eso? ¿Cierto? Entonces, Caro, muy bien. Tiene que ser lo más explícito posible. Gracias, Carito. Puedes cerrar tu micrófono. Ahora vamos a coger a otro estudiante. Joan, ¿cómo estás, Joan? Activa tu micrófono, Joan. Profe, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted, hombre, cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿En qué parte del mundo está, Joan? En el barrio Santander, Comuna Santander. 6. Este es en el norte, ¿cierto? Santander. Sí, señor. Ok. Sí, señor, hacia el norte. Ok, muy bien. Listo, Joan. Mira la pregunta que te va a tocar a vos tan sencilla. Ya la compañera nos dijo cuál era la variable estadística de estudio. Ahora tú me vas a decir qué tipo de variable es. Cuantitativa. Muy bien. ¿Y qué más? Es cuantitativa, continua. Sí, continua ¿Por qué? ¿Por qué dices que es continua? porque son números enteros. Las edades no se pueden medir por decimales. Bueno, pero espérate, varias cosas. Lo primero es que en este caso del ejemplo, en efecto las edades no las dieron como números enteros. Entonces tienes razón, en este caso la variable estadística está, digamos, determinada con números enteros, pero entonces no sería continua, sino que Sería discreta. discreta. Ah, discreta. Pilas Sí, qué pues, pena. pilas pues. Ahora, realmente, Joan, la edad no sería una variable discreta, porque yo puedo tener, pues yo no necesariamente puedo tener siempre edades en valores enteros, que yo puedo tener, digámoslo, usted me dirá, profe, es que yo tengo en este momento 32.7 años y eso sería totalmente válido, ¿cierto? Sin embargo, es cierto, como tú lo visualizas aquí, efectivamente, para el ejemplo, las edades, en este caso del ejemplo, no las dieron en números enteros, entonces sería una variable cuantitativa y una variable cuantitativa discreta, Joan. Listo, muchas gracias, Joan. Vamos a ver para la última persona en esta primera ronda de preguntas. Vamos a preguntarle, a ver, a Nicole. Hola, ¿cómo estás, Nicole? Bueno, qué pena, usted sabía que yo la iba a llamar. Entonces yo estaba orando que no. Profe, ay, no. Pero que la bulla. No, Nicole, mire la pregunta tan sencilla que le voy a hacer. Deme un ejemplo de una variable cualitativa. No, profe, no. Nicole, la voy a dejar que pastelee y ahorita me dice el ejemplo de una variable cualitativa. ¿Listo? Porque en este caso, Nicole, vamos a estudiar variables cuantitativas. ¿Por qué le hago claridad en esto, muchachos? Porque cuando yo voy a calcular las medidas de tendencia central, media, mediana y moda, se calculan para datos cuantitativos. Yo no puedo hablar de una media, de un dato, o media o promedio de una variable estadística cualitativa, que ahorita Nicole nos va a contar un ejemplo. Bueno, entonces ya teniendo claridad sobre eso, vamos a coger este ejemplo y vamos a calcular cuál es el promedio simple o la media simple. Entonces, aquí hay una fórmula que usted dirá, ¿qué es eso tan espantoso? Pero no es sino bulla. Miren que siempre la media simple o promedio simple se va a denotar, voy a escribir, si puedo escribir por aquí, me permiten un momentico, voy a coger una pluma, bueno, listo, pero no me deja cambiar el color, qué pesar. Bueno, entonces aquí, ¿por qué no me deja coger esto? Bueno, me va a dejar señalar con la plumita. Bueno. Esperen un momentico, yo veo si de pronto sí. Aceptar, permítame un momentico, no. No me va a dejar señalar con la pluma en este momento, pero bueno, no importa. Observen que aquí la estoy señalando y esta variable de la media o el promedio simple siempre se va a denotar
con ese X, con esa barrita arriba. Inclusive se habla de X barra. ¿Qué es X barra? Es la media o promedio simple. ¿Cómo se calcula, digamos, aritméticamente o manualmente la media simple o promedio? Siempre se calcula como una sumatoria. Esta E, que incluso está explicado en el aula virtual, esta E significa sumatoria. Y el número que hay abajo me dice desde dónde se va a sumar y el número de arriba se dice hasta dónde se va a sumar. Es decir, vamos a sumar desde el primer dato hasta el último. En este caso, obviamente, ¿cuánto será el último? ¿Cuál será el último? Pues el 11º dato. ¿Sí me entienden? ¿Y qué voy a sumar? Voy a sumar todos los X sub I, o sea, todos los valores que está tomando mi variable de estudio. Pero lo voy a dividir por el número o entre el número de datos. Así es de sencillo. Bueno, Mariana me está escribiendo, discúlpeme por favor, debo salir de la reunión, quedo atenta a la grabación. Bueno, Mariana, listo, no hay ningún problema, espero que no sea nada grave, nos cuentas después. Entonces, visualicemos aquí ya cómo fue lo que hicimos o cómo se calcula esa media. Simplemente, vea, el X barra, que es la sumatoria desde el primer dato, en este caso, hasta el 11º. ¿Y por qué hasta el 11º? Porque en este caso, la muestra fueron 11 estudiantes. De todos los X sub I, pero dividido el número de datos. Entonces, ¿cuáles son las edades? Vea, el primero dijo que tenía 25. El segundo dijo que tenía 32. Entonces, 25 más 32, más 41, más 28, más 26, más 28, véalo aquí, voy por aquí, más 21, más 42, más 38, más 21 y más 31. Eso me da 340. Pero lo voy a dividir entre el número total de datos o de observaciones que yo acabo de tomar, que ya sabemos que son 11, ¿cierto? Son 11 observaciones porque fueron 11 los de la muestra. Entonces, 340 dividido 11 me da 31. ¿Qué estoy concluyendo? Que la media o promedio de esos valores, es decir, de esas edades, es 31. Y que 31 es el valor típico o representativo que identifica esa variable de estudio, es decir, que identifica ¿qué? Lo que ahorita me decía la compañera, las edades de los estudiantes del TGA virtual, del Colmayor, matriculados en el 2022. En otras palabras, se espera que la mayoría de los estudiantes matriculados en el Colegio Mayor durante el semestre 2022 en el programa de TGA virtual tengan una edad más o menos cercana a 31 años. Eso es lo que quiere decir el promedio. Y esta es la manera, digamos, manual de sacar un promedio. Usted mira, profe, muy sencillo. Realmente sí, pero el problema es cuando los datos se nos van creciendo y llegamos a tener una muestra de 500 datos. Imagínense uno hacer 500, una suma, perdón, de 500 datos, no la hace ni el berraco. Entonces, por eso, chicos, es que se usa los procesadores o los software. Entonces, les voy a mostrar. Aquí tengo, de nuevo, las 11 edades. Listo, voy a borrar esto de aquí. Aquí tengo las 11 edades. Vean, todas estas. Sí, 25, 32, 41, 28, pero están, digamos, en este caso están organizaditas de menor a mayor. Listo, pero no importa. Aquí están todos los datos. Si quieren, vamos a cogerlos y los escribimos de nuevo. Voy a coger todos estos datos, todos estos, copio y los voy a pegar aquí, pero lo hago pegado especial, como lo hacíamos, y lo vamos a transponer para que nos quede en columna. Ahí están todos los datos. ¿Listo? Desde 25 hasta 31, es decir, desde la primera observación hasta la última. Y vamos a decirle al Excel que nos calcule ese promedio simple o esa media simple. Entonces, muy sencillo, vean. Usted activa la celda, coloca igual, y se va para las formulitas que están aquí donde estoy moviendo el mouse. Por lo general, ya esas fórmulas aparecen promedio, vean. Yo le digo que me inserte el promedio. Si alguno en el Excel no les aparece, pues lo van y lo buscan. Más funciones y vamos a buscar el promedio. Entonces,
busquemos el promedio. Entonces usted coloca aquí Excel, señor Excel, búsqueme el promedio. Listo, mira que aquí les apareció, le dicen ir y ya les va a quedar activado aquí el promedio, listo. Entonces ya simplemente le vas a decir al Excel, perdón, disculpen, voy a borrar esto aquí, vamos a buscarlo de nuevo. Igual, buscamos el promedio. ¿De qué datos? De todos estos datos, 11, señalo con el mouse, mire, voy señalando con el mouse, le digo aceptar, y miren que inmediatamente ya él me calcula el promedio simple o la media simple, sin necesidad de hacer esta suma. No tiene pues sentido, en el caso de que sea una muestra muy grande, pues yo ponerme a hacer esa suma, siendo que el Excel me lo calcula. ¿Listo? Entonces, como les decía, miren que aquí el lío no es calcular el promedio, interprételo. ¿Listo? ¿Cuál es la interpretación? Entonces, la interpretación es que, en este caso, las edades de los estudiantes del TGA virtual matriculados en el 2020 en el Colmayor tienen una edad más o menos cercana a 31 años o simplemente que 31 años es el valor representativo que identifica las edades de los estudiantes de TGA virtual, del Colegio Mayor de Antioquia matriculados en el 2022. Ahora, eso es lo que tiene que ver con el promedio simple. Ahora, ¿qué será el promedio ponderado? Miren que aquí, compañeros, ninguna de las edades de estas 11 personas tuvo un peso diferente o una importancia, digámoslo así, diferente en la muestra, ¿cierto? Todos tuvieron la misma importancia, por eso es una media simple. ¿Qué es lo que pasa con, por ejemplo, con las materias que ustedes tienen en la universidad, compañeros? Que esas materias, por ejemplo, no tienen la misma, las notas no tienen necesariamente las mismas valoraciones, ¿cierto? Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Vamos a suponer, espero que estén viendo el ejemplo de aquí, para que visualicemos un promedio ya no simple, sino ponderado. Vamos a suponer que en una materia como matemáticas, el profesor les dijo, ya, vamos a hacer el primer parcial, el segundo parcial y un final. Vamos a suponer que el primer caso es que simplemente su nota se calcula con un promedio, ojo pues, promedio simple. Quiere decir que si usted en el primer parcial sacó, no sé, vamos a poner, sacó 3,2. Ay, perdón, voy a quitar este formato de aquí, que lo tenía preparado como porcentaje y lo voy a poner con número. Listo. Usted en el primer parcial sacó 3,2. En el segundo parcial, bendito sea mi Dios, vamos a poner dos cifras significativas. 3,2. En el segundo parcial sacó 2,1. Y en el tercer parcial o el final sacó 3,6. Entonces el profesor le dice, como su nota se va a calcular como el promedio simple, pues entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues calculemos el promedio. Es decir, busquemos promedio, véalo aquí está, de estas tres notas y calculemos. Es decir, vamos a ver que esta nota, formato de celdas, también está en formato número, y vamos a ponerle dos cifras significativas. Listo. Quiere decir que usted, en definitiva, en esa materia, le quedó, vea, pegado, de hecho, pasó por un pelito. Le quedó en 2,97, porque si al Excel le decimos que en el formato de celdas no nos coloque sino una sola cifra, pues ahí va a decir que su nota es 3. ¿Eso por qué pasó? Porque cada una de las notas tiene el mismo peso sobre la materia, ¿cierto? Pero vamos a ponerle las dos cifras significativas. Tiene el mismo peso sobre la materia. Pero resulta que en otro caso, un profesor les dijo, no señores, yo no les voy a poner a valer lo mismo. Vamos a poner simplemente que el primer parcial valga un 25% del total de la materia, el segundo parcial valga un 35% del total de la materia. ¿Ahí cuánto llevamos? 25, 35, llevamos el 60. Y el final, que valga el 40% del total de la materia. Ahí tiene que ser la suma de esos valores, me tiene que dar el 100% de la materia. Listo, ahí está. Entonces, ¿cuál sería su nota?
¿Cuál sería su nota en este caso? Ah, ¿usted qué tiene que hacer? Tiene que ponderar. Es decir, a esta primera nota, dele el valor que le corresponde, a esta dele el valor que le corresponde y a esta dele el valor que le corresponde. No lo que hicimos aquí, que lo voy a poner con amarillo, porque en este caso, en este primer caso, fue porque, según le dijo usted el profesor, las notas valían lo mismo. Pero aquí, por eso calculábamos un promedio simple. Pero aquí vamos a calcular la ponderación. Es decir, la primera nota, ¿cuánto realmente quedó? Multiplique lo que usted sacó por su valor, el 25%. O sea, le vale 1.8. El segundo, de nuevo, vale lo que usted sacó por el 35%. Y la tercera nota, lo mismo, lo que usted sacó por el 40%. Ahora, ¿cuál es su definitiva? Vamos a sumar esos tres valores a ver cuál es la definitiva. Taque. Miren, en este caso nos quedó exactamente igual por las características de las notas, pero vamos a suponer que usted en el segundo parcial no haya sacado 2,1, sino, no sé, 1.7. Y en el tercer parcial usted haya sacado 3,8. Bueno, ay, Dios mío, me está quedando, pues como por casualidad, pues nos queda lo mismo en este caso. En el primer parcial vamos a poner que fue un 3,9. Listo, aquí le quedó en 3,1 y aquí digamos que al final sacó 3,5. Listo, entonces miren por ejemplo la diferencia. Haciendo el promedio simple, su nota es de 3. Haciendo la ponderación con los valores que el profe le dio, su nota es de 2,97. Ahora, vamos a hacerlo catastrófico. El segundo parcial usted lo ganó. Vamos a ponerlo que lo ganó en 3. Pero su final se le fue en 2,1. Mire que aquí, haciendo el promedio simple, usted gana la materia. Pero con estas notas y con esta ponderación, lamentablemente su nota es menos de 3 y por tanto adivinen qué tiene que hacer. En este caso, tendrías que repetir la materia. ¿Por qué? Porque no es lo mismo sacar un promedio simple o media simple que un promedio ponderado o simplemente una ponderación. Chicos, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Entendimos la primera medida de tendencia central o hay alguna duda con respecto a esto? Lady García, activa tu micrófono, por favor. Lady. Buenas noches, profe. ¿Cómo estás, Lady? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Bien, gracias, Lady. ¿En qué parte del mundo estás? En Belén, Zafra, cerca de Altavista. Bueno, cerca de Altavista ya. Bueno, Lady, te pregunto, ¿entendiste qué es un promedio o media simple y qué es un promedio ponderado? Más o menitos. Más o menos, ¿qué no entendiste? El ponderado no lo entendí muy bien, profe. El ponderado no lo entendiste muy bien. Bueno, te pregunto, este ejemplo de esta media simple, de este ejercicio hipotético de las edades de los estudiantes del TGA virtual, ¿lo entendiste? Tanto Sí, la forma manual, que pues no creo que nadie lo vaya a hacer así, como la forma usando el Excel, ¿lo entendiste? Sí, señor. Bueno, ¿entendiste cuál es la interpretación de esa media simple? No muy bien. Bueno, recuerda que la media o promedio es ese valor típico o representativo. Así como la bandeja paisa nos representa a nosotros, este valor de 31 años representa esto, las edades de estas 11, las edades de estas 11 personas. ¿Sí me entendés? Es el valor que la representa, es el valor típico de sus edades. Esa es la interpretación. ¿Listo? Muy Sí, bien. señor. Ahora vamos a retomar el ejercicio de la ponderación. Mira que hicimos un ejercicio muy sencillo. Cogimos una materia que es matemáticas. En esa materia hay tres actividades, un parcial, un segundo parcial y un final. Vamos a hacer el ejercicio haciéndolo primero con el promedio simple. Es decir, tú en el primer parcial sacaste 3,9.
en el segundo sacaste 3 y en el final sacaste 2,1. Entonces vamos a calcular el promedio simple. Listo, volvamos a hacerlo. Lo igualamos, hacemos clic en igual, nos vamos para donde estoy moviendo el mouse y lo ves. Sí, señor. Ya hacemos promedio, nos pregunta de cuáles datos, vea, de estos 3, le digo aceptar y me dice que el promedio fue 3. En ese caso, su definitiva fue 3, o sea, ganaste la materia. Pero resulta que el otro profesor, Jorge Zuleta, que es tan mala gente, les dijo, no señor, no puedo hacer una media simple porque cada examen o cada actividad tiene una importancia diferente en el total de la asignatura. Entonces, por ejemplo, el primer parcial, la importancia es del 25%. El segundo parcial es del 35%. Y al final, le voy a dar mucho peso, porque al final y acumulativo vale el 40% de la materia. Entonces, calculemos realmente cuál fue su definitiva. ¿Qué nos tenemos que hacer? Multipliquemos. El primer parcial lo multiplicamos por su valor, o sea, por el 25%. El segundo parcial lo multiplicamos por su valor, es decir, por el 35%. Y el tercer parcial lo multiplicamos por lo que vale, que es el final, que es el 40, y vale eso. Ahora vamos a sumar, sumemos ahí, ya no saquemos promedio, sino sumemos esos valores, este y este. Y lo que te den te va a ser tu definitiva. Y mira qué tan diferente nos da. Siendo las mismas notas, porque no cambiamos las notas, lo que cambiamos fue que ya no es una media simple, sino una ponderación. Ponderar quiere decir darle valor diferente a las cosas, ¿cierto? Entonces, en este caso, si los exámenes ya no valen lo mismo, sino que valen diferente o tienen diferente importancia, pues obviamente ya la definitiva te va a quedar distinta como tal. Ahora sí te entendiste cuál es la diferencia entre una media simple y una media ponderada. Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces vamos atrás otra vez. Vamos a hablar de la otra medida de tendencia central. La otra medida se llama la mediana. Entonces, ¿qué es la mediana? La mediana, simplemente como el nombre lo dice, mediana, es el número central de un grupo de números ordenados por tamaño. Ojo, pues, aquí nos toca ordenarlos digamos, de menor a mayor. Ya no es como en el ejercicio anterior que podíamos sacar un promedio sin tener en cuenta el orden de los datos. Aquí tenemos obligatoriamente que ordenar esos datos. Obligatoriamente. Yo no sé por qué no me está dejando copiar la plumita, hombre, qué piedra. Esperen un momentico, yo intento aquí. Ah, listo. Ahora sí. Creo que ahora sí. Pero no me deja sino copiar. Bueno, miren que aquí lo primero que hacemos es, primero, ojo, ordenar los datos según el tamaño. Entonces vamos a coger el mismo ejercicio de ahorita con las edades y vamos a coger las mismas 11 personas. Entonces mire que aquí ya nos tocó ordenar. El dato más chiquito era 21, o sea, la persona que de esa muestra había manifestado tener la edad más poquita era este niño que tiene 21, luego el de 25, 26, 28, luego viene otro de 28, luego otro viene de 28, 31, 32, 38, 41 y 42. ¿Listo? Ahí lo que hicimos fue que ordenar. Siempre lo primero que tenemos es que hacer ordenar los datos. ¿Listo? Ahora, después de ordenarlos, tenemos que considerar dos casos. El primero, más sencillo, es cuando ese número de datos es impar. Vea, impar. ¿Listo? Entonces, cuando el número de datos es impar, pues obviamente podemos encontrar el dato de la mitad. Porque si son 11 datos, entonces el dato de la mitad va a ser aquel dato en donde tenemos 5 edades por debajo y 5 edades por encima. Quiere decir que en este caso, este que estoy señalando, aquí, este valor es simplemente la mediana, el dato de la mitad. ¿Listo?
Y esto pasa cuando el número de datos es impar. Porque miren que, ¿cuántos datos hay antes del dato 6? Hay 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos datos hay después del dato 6? Hay 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, cuando el dato es impar, perdón, simplemente la mediana es ese valor central. Este valor central. Ahí no hay mucho que decir. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando los datos son pares, es decir, digamos que quitemos por un momento este señor, quitemos estos 42, miren que nos quedaron datos pares, nos quedaron 10 datos, pero ya un número de datos pares, pues no tiene dato de la mitad. Entonces, ¿qué nos dicen? Muy sencillo, coja los dos de la mitad, mire que, ¿cuántos hay antes de estos dos? Hay 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos hay después de estos dos? Hay 1, 2, 3, 4. Y calcúlele el promedio a esos dos valores. En este caso puntual, los valores fueron iguales, luego el promedio es el mismo, 28. Y en este caso, es la mediana. Pero es muy sencillo. ¿Sí ven? Primer caso, cuando los datos son impares, pues es el dato de la mitad. Y cuando los datos son pares, pues simplemente cogemos los dos del medio, hacemos el promedio y ese sería la mediana. Ahora, usted me dirá, profe, ¿y se puede hacer con Excel? Obvio que sí. Miren lo sencillo. Simplemente vamos a coger, voy a coger por aquí, me disculpan, ¿no? Para volver a señalar con mi mouse. Ok. Permítame un momento. Listo. Ahí sí. Vamos a coger entonces, ahora ya no me quiere quitar la plumita. Ay, Dios mío, muchachos. Esperen un momentico. Siempre me molesta esto con Excel. Datos, revisar. Listo, creo que ahí ya. Muy bien. Vamos a coger de nuevo estos 11 datos. De nuevo los 11 datos que tenemos. Miren que, ojo que ya están ordenaditos, pues yo los voy a coger así y los voy a pegar aquí, en este caso. Vamos a pegar por aquí. Vamos a pegarlos por aquí. Está poniendo problemas el Excel. Vamos a borrar esto aquí. Vamos a pegarlos por aquí. Pegado especial, inicio. Vuelvo a copiar esto por aquí. Perdón que no me había copiado. Control C. Los pego aquí. Vamos a tener paciencia un momentico. Permítanme un momentico, chicos, que se me bloqueó el equipo. Ya, creo que ahí sí. Vamos a pegarlos aquí, obviamente, listo, ahí están esos datos. Vea, todos estos mismos, listo. Pero incluso los cogí y no los puse ordenados, los puse tal cual estaban en mi tabla inicial. No hay necesidad de tenerlos ordenados. Los ordeno únicamente cuando lo voy a hacer manual, pero pues obviamente ese no es el caso. Entonces, simplemente activamos y vamos y decimos qué es lo que vamos a calcular, la mediana. Vean, aquí está. Si no está, vamos a más funciones y las buscamos, pero aquí está mediana. De nuevo me dice de cuáles datos quiere calcular la mediana y aquí hacemos clic Enter y mire que aquí efectivamente nos dice que la mediana es 28. Listo. Ahora, si no tenemos sino los datos impares, vamos a coger estos de aquí, o sea, borremos, digamos, el último dato y calculemos la mediana para este volumen de datos que es impar. Listo. Hagámosle por aquí, de nuevo, igual, mediana, vamos a calcular de estos datos, y en este caso, también pues da la casualidad de que nos calcula el dato de la mitad, que es 28. Ahora, ¿cuál es la interpretación
¿Para qué sirve realmente la mediana? Sirve para definir eso, que antes de ese valor está el 50% de los datos. Mire, el 50% de los estudiantes tienen menos de 28 años y el 50% de los estudiantes tienen más de 28 años. Ese es el significado de la mediana. Es el dato de la mitad. Ahora, cuando son pares y tenemos que coger los dos, aplica lo mismo. Si aquí nos hubiera, supóngale algo, vamos a suponer, voy a borrar este cosito de aquí, vamos a suponer por un momento que las edades de estas dos personas no fueran 28, que este tuviera 27 y que este tuviera 29, no sé, suponiendo. Entonces, ¿cuál sería la mediana en ese caso? Vamos a calcularla. Vamos a calcular el promedio de esos dos valores, promedio. Entonces, en este caso, bueno, nos dio 28. Vamos a suponer que aquí fuera 26 y que aquí 30 años, supongamos. Entonces, mire que en este caso, 32, vamos a suponer, para que nos quede un valor distinto. Vean, en este caso, la mediana fue de 29. Querría decir en ese caso, que es un caso hipotético, que el 50% de los estudiantes tienen una edad mayor a 29 o que el 50% de los estudiantes tienen una edad menor a 29 como tal. ¿Listo? Ese es el significado de la mediana. Ahora, yo no creo que alguien se ponga a calcular una mediana de forma manual, es simplemente vamos a Excel, señalamos, abrimos y decimos que nos calcule la mediana. Vuelvo a hacerlo, el igual, mediana, que nos calcule la mediana de estos datos y listo. Y nos arroja el valor inmediatamente. ¿Listo? O sea, la mediana es un dato relativamente sencillo. Y el último, todavía mucho más sencillo, es el de la moda. Volvamos y sigamos con el mismo ejemplo. Entonces, vamos a ver qué es la moda. La moda simplemente se define como el valor con la mayor frecuencia en una distribución de datos. Puede ocurrir que en una distribución de datos no haya moda porque ningún dato se repite, o sea, si todos los datos son diferentes, o en otras palabras, si en el estudio de las edades, a estas 11 personas se les preguntó la edad, y todos tienen edades diferentes, ahí no habría moda, porque no hay ningún dato que se repita más que otro. Y también puede ocurrir que en algunos casos hay distribuciones de datos con varias modas, o sea, varios tipos de datos, como lo muestra el video de la plataforma del aula, que tienen digamos, o se repiten de igual manera, ¿cierto? En ese se llaman, si hay dos datos que son la moda, se llaman distribuciones bimodales, o si son de tres datos, trimodales, en fin, ¿listo? Pero en resumidas cuentas, miren aquí de nuevo las edades de las 11 personas. Yo las puse aquí nuevamente en columna, y lo que hice fue insertar la tabla dinámica. Mire que la tabla dinámica me da obviamente la frecuencia, lo que yo les decía en las tablas de distribución de frecuencia. Inserté la tabla dinámica, yo quiero hacer algo, voy a borrar esta tabla dinámica y voy a insertarla para que aquellas personas que por alguna razón no saben insertar tablas dinámicas para encontrar las frecuencias lo hagan. Miren, aquí simplemente, ¿qué vamos a hacer? Aquí está la variable de estudio, que son las edades, todo lo que me dio la compañera, y aquí están los valores de esas edades, que fueron una muestra de 11 personas o de 11 estudiantes. Yo voy a señalarla toda. Miren pues todo el procedimiento para adjuntar una tabla dinámica. La señalo. Me voy para insertar. Y aquí está la opción de insertar tabla dinámica. Yo no dejo quietecito porque ya seleccioné toda la tabla o rango, véalo aquí. Lo único que le voy a decir es que me la inserte aquí en esta hoja, en esta que estoy trabajando en otra, y le voy a decir que me la inserte aquí o aquí. Listo, y le digo a aceptar. Sabe que ahí me insertó la tabla dinámica, pero no está todavía configurada, porque yo tengo que decirle a la tabla dinámica que me trabajes precisamente con las edades con las variables de las edades, y la tengo que arrastrar y ponerla también en las filas. Ok, pero ahí lo que me está haciendo es una suma. Yo no quiero que me sume, entonces me vengo para acá, valores, le digo configuración de campo de valor y no le digo que me las sume, sino que me las cuente para que me dé precisamente la frecuencia. Entonces quiere decir
¿Cuántos estudiantes tienen 21 años? De la muestra, 1. ¿Cuántos 25? 1. ¿Cuántos 26? 1. En fin. Ahora, ¿cuál es el dato entonces que mayor se repite? Si hacemos... Profe, Hola. Profe, hola, es que yo tengo una duda. Quiero saber si en esa tabla dinámica para hacer el conteo influye que tenga decimales. Porque es que ahora yo estaba haciendo un trabajo que nos pusieron en otra materia y Sí. había que hacer esa moda. Sí. Y la información tenía como decimales, y por más que yo volví a hacer esa tabla dinámica, nunca me hizo bien el conteo, no me dio el conteo. No, sí, se puede hacer con decimales, claro, no habría ningún problema. De pronto estás configurándola mal. Listo, te voy a repetir todo el procedimiento porque de pronto lo que estás haciendo es configurándola mal. Listo, señalas, te vas para insertar, tabla dinámica. La insertas aquí mismo y le dices al Excel que quieres que te la inserte aquí. Aceptar. Coges tu variable, ya la señala en valores, la arrastras hasta las filas, la configuras, configuración de campo, para que te cuente. Y no sé si de pronto aquí en formato de número, pues le puedas decir número y posiciones decimales, aceptar y listo. Ahí te la puede dar. ¿Listo? Ok. Entonces, en este caso, observen que en este caso, compañeros, el dato que más se repite es la edad de 28. O sea que en este caso, la moda es 28. ¿Listo? La moda es 28. Eso lo podemos visualizar desde la tabla de distribución de frecuencias. Ahora usted me puede decir, profe, ¿y tiene que ser así? No necesariamente. Voy a insertar aquí la moda desde Excel. Abro la celda, me vengo para acá, busco, aquí está, mediana, promedio, suma, no está, busquémosla, más funciones, moda, ir, mírela, aquí está, la moda, aceptar, entonces señalamos todos los datos a los cuales queramos calcular la moda, enter, y efectivamente nos dio 28. 28 es la moda. Como les decía, puede suceder que haya un conjunto de datos donde no haya moda. No sé si es el caso de pronto tuyo, compañera, porque si no hay moda, te va a salir un valor de NA que no aplica. Porque, digamos, si todos los valores tienen una frecuencia de 1, pues obviamente ninguno tiene más frecuencia que el otro y por tanto ese conjunto de datos no tiene moda como tal. ¿Listo? Y esa es la interpretación. ¿Qué significa la moda? Es el dato con mayor frecuencia. O sea, de ese conjunto, de esa muestra, la edad que más se repite es de 28 años. Ese es el significado de la moda como tal. Bueno, aquí hay un ejemplo. Yo creo que ya el ejemplo lo hemos venido desarrollando. El ejemplo se desea hacer un análisis sobre los puntajes obtenidos. Ay, qué pena, aquí está esto muy mal escrito. Ahí me disculpan, pero bueno. Un análisis sobre los puntajes obtenidos por un grupo de estudiantes de Tecnología en Gestión Ambiental del Colegio Mayor de Antioquia en la asignatura de Matemáticas Operativas. Para ello se toman las calificaciones finales obtenidas por un grupo de 35 estudiantes. ¿Listo? Entonces, de nuevo, ¿cuál es la población? Pues en este caso, los estudiantes de TGA del Colegio Mayor, en la asignatura de Matemáticas Operativas. La muestra son este grupo de 35 estudiantes. La variable de estudio son las calificaciones finales obtenidas por ese grupo de 35 estudiantes en el curso o en la asignatura de Matemáticas Operativas. Esta variable es cuantitativa, continua. Listo, porque miran que es 3,9, 4,5. ¿Ok? Y se pide media, mediana y moda. Pero pues esto, digamos que es muy sencillo. Aquí están nuevamente los datos. Yo voy a hacer esto muy rápido. Aquí está nuevamente los datos, la calificación. Incluso aquí ya la puse ordenadita, de mayor a menor. El Excel te permite hacer esa opción por aquí en datos. Mira, en datos te permite ordenar. Listo, ordenar un conjunto de datos de mayor a menor o bueno, según lo que quieras. Aquí de nuevamente adjunté la tabla dinámica con la frecuencia. Ya de entrada podemos saber cuál es la moda, ¿sí o no, muchachos? Vean, ¿cuál será la moda de este conjunto de datos? ¿Quién me dice? Perdón, ¿quién me dice cuál es la moda? 3,1. ¿Cuánto? 3,1. No, señora.
Profe, no es 3,9. 3,9, claro, porque mire que la moda es el dato con más Ay, sí. frecuencia. Míralo, aquí está, vea, incluso aquí está la gráfica. Aquí me muestra que 5 estudiantes obtuvieron 3,9, luego esa es la moda. Ahora, la media, pues obviamente simplemente, yo no sé, ya ustedes activamos la celda, esto es así de sencillo, y decimos que vamos a calcular simplemente una promedio. ¿De cuáles datos? Pues de todos los datos, incluso no los tengo que tener en columna solamente. En este caso le digo aceptar y me dice que la media fue 3,36. ¿Qué es la media? Voy a preguntarle a alguien, ay, ¿quién se? ¡Ay! Momentico, que Nicole no me puede salvar. Nicole. Nicole. Nicole huyó. Hola, profe. Nicole. Ay, Ejemplo de variable cualitativa. profe, pues que cualitativa es Ajá. medidas que no se pueden ser tomadas con números, ¿cierto? Bueno, más o menos. Deme un ejemplo. Nombres de los estudiantes. Bueno, sí, pero Sí. yo no creo que haya en alguna parte del mundo alguien interesado en hacer un análisis estadístico de los nombres de los estudiantes. Pero bueno, vale, sí, el nombre O es un... asignaturas vistas por los estudiantes. Por ejemplo, mira, te doy un ejemplo un poquito para que te ubiques. Si yo quiero hacer un estudio sobre la preferencia del tipo de cine, ¿cierto? Entonces Sí. usted me dirá, ay, a mí me gusta el terror, pero de pronto a Carolina le guste la acción y de pronto a Susana le guste el drama. Entonces, ese es un tipo de variable cualitativa, el tipo de cine, o, ¿cierto? Otra sería, venga, dígame, cuando usted sale a rumbear, ¿qué licor consume? Entonces usted dice, no, yo no consumo licor. O a mí me gusta el vodka, a mí me gusta el aguardiente, me gusta la cerveza. Eso es una variable cualitativa, el gusto por la preferencia por el licor. Listo, y obviamente, como tú dices, Nicole, en verdad esa variable, pues no le puede sacar ni identidad, ni moda, ni nada por el estilo. Bueno, pero Nicole, la pregunta para usted es la siguiente. Actívame el micrófono, ¿ve la que tan viva ya lo Ay, desactivó? ¡Qué dicha con Nicole! Nicole, si la media de este conjunto de datos me dio 3,36, es más, vamos a llevar esto a un formato con una sola cifra significativa. Interpréteme eso. La media. ¿Ah? la media es 3,4. Sí, ¿qué quiere decir? No, eso ya lo vimos, ya lo calculó ahí el Excel. ¿Qué quiere decir? Que la media de ese conjunto de datos sea 3,4. Ya han huido ya otras dos personas tan gallinas. Madeleine, usted. Madeleine, Profe, hola. ¿cómo estás, Madeleine? ¿Qué has hecho? Muy bien, ¿y usted? ¿En qué parte del mundo estás, Madeleine? San Javier. San Javier. Madeleine, o Madeleine, no sé. Madeleine. Madeleine, interprétame la media. ¿Qué quiere decir esa media igual a 3,4? En el contexto del ejemplo que estamos haciendo. A ver. Pues. Ay, profe. Ay, ya, me perdí. Encuéntrese, pues, a ver, yo le doy tiempo para que se encuentre. A ver, le voy a ayudar, Madeleine. Le voy a ayudar. ¿Qué es lo que es la media? Es el valor típico o representativo que identifica unos datos. O sea, que se suman todos y se dividen por el ¿Ya está número claro? No me hable de eso. Ahora hábleme de la interpretación. ¿Qué significa que al haber sumado todos esos datos y haberlos dividido entre 35 me dé 3,4? 3,4. O sea, que de esos 35... Espere, ¿quién habló por allá? Habló... Mi esposo. Ah, Mi esposo. ya le iba a poner que nota. No. A ver, madre, ¿qué quiere decir? Pero interprétemelo con lo que le acabé de decir. A ver, si alguno del grupo se anima y me da una buena interpretación, le subo alguna de las notas que tenga por allá en ese primer corte bien feas.
Ay, Dios. Pero levante la mano. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién quiere hablar? ¿Quién dijo yo? Por allá habló alguien, pero... Ah, Nicole. Bueno, a ver, A Nicole. ver, que la media es 3.4. Son las edades de los estudiantes de TGA matriculados en el colegio. No, señora. Ah, madre, Pero- y usted, pues, para que se gane una buena nota, ¿usted qué fue la que me Pero, escribió? profe, arribita no está la O información. sea, que de los 35, de las 35, digamos, calificaciones que se hicieron, la media está en 3.4, pues, o sea, que la nota fue como de 3.4, el promedio. Sí, O sea, que ese fue como el promedio que se dio. eso es claro. O sea, si la media es 3.4, es lo mismo que decir que el promedio es de 3.4. Ahora explíqueme qué quiere decir eso. Que la Porque- nota, ¿Quién está hablando, Nicole? Hágale. que la Sí. nota promedio de los estudiantes fue 3.4. Ay, Dios. No me dio nada. ¿Viste? Ay, Ay, bro. Dios mío, bendito estos muchachos. ¿Quién se anima? Lady García, que no ha hablado. A ver, Lady. Lady García. Profe, yo estoy igual que las compañeras, no sé. Profe, que el promedio general de esas 35 notas que se dieron está en 3.4. Bueno, más o menos, pero recuerden, me voy a devolver y vamos a darle la palabra a Susana. Hola, Susana, ¿cómo estás? Hola, profe, Bueno, bien. bien, Susana, te voy a ayudar pues a ver con lo siguiente. Mira que aquí en la media nos están Ujú. diciendo que la media trata de dar un valor típico o representativo que identifique una variable estadística o los datos de una variable estadística. ¿Listo? Sí. Esto es fundamental o clave. Ahora, con base en esto negro que hay aquí, en esta letra blanca, en este cuadro negro, Sí. vaya y me interpreta esto. ¿Qué quiere decir? Que ese promedio o esa media sea de 3.4. Bueno, según como yo lo entiendo, esa media de 3.4 es como la representación general de la estadística de las notas de los estudiantes de TGA inscritos en el 2020, creo que era. Bueno, más o menos. No Como el punto a ver, no, de muchachos, vean. quiebre. Lo que me quiere Digo yo. decir ese 3.4 es que la nota que mejor representa a las calificaciones finales de ese grupo de estudiantes en esa materia es 3.4. O Ay, en otras palabras, se espera que la nota de esos 35 estudiantes esté más o menos cerca de 3.4. Esa es la interpretación de una media o de un promedio. profe, pero todas teníamos razón. Sí, lo que ustedes me estaban diciendo era que, sí, que el promedio fue de 3.4. Sí, el promedio fue de 3.4. Ahora interprétemelo. Y la interpretación es esta. ¿Qué es el valor típico que representa las notas de esos 35 estudiantes? De tal forma que se espera que la mayoría de esos 35 estudiantes hayan tenido una nota muy cercana a 3.4. Ahora, incluso lo que vamos a ver en la próxima unidad, usted me dirá, profe, ¿y cómo así que se espera? Sí, porque no siempre sucede. Hay veces que los datos están tan dispersos que esa media o ese promedio no es una buena representación o no es un buen valor típico. Entonces ahí hay que acompañar el cálculo de la media con lo que vamos a ver en la otra unidad, que son las medidas de dispersión, que allá vamos a llegar. ¿Listo? Bueno, entonces, ojo pues, ahora, la mediana es del 3.6. Bueno, ahora, ¿quién quiere dar qué es la mediana? ¿Qué quiere decir que la mediana es de 3.6? Esa sí es fácil. ¿Qué es lo que pasa después? ¿Qué es lo que pasa antes de la mediana? ¿Ah? Que de la Pues, mitad, Ajá. porque es el de la mitad. Ay, pero Sí, sí. ¿Quién estaba hablando? Tranquila. Carolina, hágale usted pues. Termine.
que de la mitad, que de 3.6, la mitad, ay, ¿cómo era? Ya se me olvidó lo que iba a decir. Lo organiza que por ahí es. Que el 50% de 3 es del 3.6. No. Que el 50% de quiénes o de qué. ¿Cuál es la variable tuya? ¿Cuál es la variable estadística? Las notas de los 35 Entonces, hable, pues. estudiantes. Entonces, ¿el 50% de qué? De las notas de los estudiantes está por debajo de 3.6 y el otro 50% de las notas de los estudiantes está por encima de 3.6. Eso, muy bien, Carolina, excelente. Se ganó un 5 en ética profesional. Excelente. Muy bien, Carolina. Y por último, moda. ¿Qué es la moda? Ya les dije, eso ya lo habíamos analizado, ¿cierto, Nicole? Es la que más se repite, La que más o sea, se la repite. nota que más se repite de esas 35 notas de los estudiantes. Bueno, de TGA. exactamente. Chicos, ¿cómo la vimos hasta ahí? Fácil, ¿cierto? Fácil hablar de media, mediana y moda. No tiene ningún problema. ¿Qué les sugiero? Obviamente, chicos, ir... Profesor, Sí, cuéntame. Hola, Ana, cuéntame. Profesor, es que la moda es el valor que más se repite, el valor que mayor se repite, O es sea, el valor con la mayor frecuencia en eso. una distribución de datos. Muy bien, Ana, eso está muy bien, me encanta esa conclusión. Eso es una muy buena conclusión. La moda, como es el dato que mayor se repite, entonces es simplemente el dato con la mayor frecuencia. Me parece magnífico. Bueno, chicas, les tengo, a ver, ¿quiénes hay aquí en este momento? Solo para los que hayan aquí, solo para los que hayan aquí. Solo vemos 8 niñas. No se dice habemos. El verbo Habemos. haber es un verbo que no se conjuga, o conjúgueme el verbo haber en primera persona. Yo hago, tú habas, ¿cierto que no se puede? Entonces el verbo haber no es un verbo impersonal. Por eso se dice hay, conmigo, somos o estamos. Entonces, Ana, tu apellido. Ana. Rodríguez. Ana Rodríguez. Bueno. Soy Ana Mercedes, soy Mercedes. Ana Mercedes Rodríguez. Carolina. Sí, señor. Arboleda. Bueno. Lady García. Madeleine, tu apellido. Ospina. Ospina. Nicole, tu apellido. Medina, Blandón. Nicole Medina. Y Susana, ¿cierto? Susana, tu apellido. Susana Devia Cardona. Devia. Sí, con V. Bueno, o sea que hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Veo, ¿a quién me faltó? No, falta una Carolina. Hay Carolina Arboleda y Arroyave. Carolina Arroyave. Bueno, ¿cuál va a ser el estímulo pues para ustedes que estuvieron tan atentas? Voy a coger la nota más bajita que haya tenido en la primera unidad y se la voy a cambiar por un 5 para estimularles, para que sigan con esto. Ay, profe, gracias. Bueno, Gracias, profe. muchas gracias. ojo, solo a ustedes que están hasta el final. Ay, qué pena con los que se fueron, pero todo en la vida tiene una Ay, gracias, profe. Ay, profe, gracias. Bueno, un abrazo para todas. Nos vemos. Profe, muchas Si tienen gracias. duda, inquietud por el grupo, pregunten a ver y ahí nos vamos ayudando. Recuerden que esta unidad va hasta cuándo. La unidad es muy cortica y hay mucho tiempo, no se apresuren. Hasta el 30, profe. Hasta el 30, sí, cierto. Voy a mirar por aquí. Sí, va hasta el 30 de septiembre. Tienen mucho tiempo y son 2 pinches de actividades para que la hagan con bastante calma y puedan sacar una muy buena nota. Necesito que todos ganen esta materia. Chicos, un abrazo y chicas, y muchas gracias por estar hoy aquí. Nos vemos. Chao. Muchas gracias, profe. feliz Gracias, noche. profe. Feliz noche. Muchas gracias por todo. Gracias. Feliz noche. Chao.